afianzados a tu palabra. Permítenos vivir por ella. Permítenos obedecer tu palabra, caminar por ella. Espíritu de Dios, maravilloso Espíritu de Dios, enséñanos tu palabra. Alumbra nuestros ojos. Bendice este tiempo, Señor. Bendice por tu palabra la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Habla, Señor. Dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedimos, Señor, que por tu gracia preciosa nos des oídos para escuchar. Tu palabra dice, ¿quién es ciego como mi siervo que teniendo ojos no ve? ¿Quién es sordo como mi mensajero que teniendo oídos no oye? Pedimos que tú nos des el ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, que al mirarnos en la perfecta Torá, la Torá de la libertad, al ser instruidos por tu palabra, seamos felices en todo lo que hacemos. Nos encomendamos a ti al abrir tu palabra por los méritos preciosos del nombre, sobre todo nombre que tú nos has revelado. Bendito sea el nombre, sobre todo nombre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Bendita sea tu palabra. Amén. Les quiero invitar, hermanos, a ir a la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y les quiero invitar a leer del verso 5 en adelante. Si tienen con ustedes sus Biblias, si tienen un marcador, si tienen su cuaderno de notas, es así como nos acercamos a la escritura. Leo aquí la escritura. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua Hamashiach, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es el Señor, para gloria de Abba. Bendita sea su palabra. Quisiera esta tarde compartir acerca de el nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Quisiera que en esta semana que
hemos estado revisando la segunda determinación del año que tomamos hace ya 15 días atrás en relación al buen nombre, cuando entendíamos en ese primer servicio del año que es mejor el buen nombre que el buen perfume. Y esta semana, en el tiempo devocional y en el tiempo de ayuno del jueves, espero que cada uno de nosotros haya tenido la bendición de tratar esa poderosa determinación que tomamos, con todo lo que eso implica. Pero no encuentro una mejor manera de terminar hoy este tiempo que meditar junto con ustedes, mis hermanos, acerca del nombre, sobre todo nombre. Este texto que estoy leyendo de Filipenses 2 es una invitación del apóstol Shaul para que seamos humildes, para que nos libremos de algo tan humano y carnal como la rivalidad, la vanagloria, el orgullo. Por supuesto que no es el tema del que voy a hablar, pero hace parte del contexto. Dice aquí, nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Qué llamado tan especial. Pero pone como modelo al nombre sobre todo nombre y nos dice no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Y entonces dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua Hamashiach. Y hace una declaración maravillosa, poderosa, con una contundencia teológica, con una contundencia profética maravillosa, con un entendimiento que requerimos acerca de algo que la escritura en Timoteo dice que es grande, muy grande, el misterio de la piedad. Porque aquellas cosas que al cerebro humano, sin revelación y sin escritura, porque no vamos a la escritura, le cuesta dificultad comprender, pues la llama misterio. Realmente el Evangelio usa la palabra misterio, pero no es una palabra propia del pensamiento hebreo. Lo que los griegos llaman misterio realmente es un conocimiento revelado profundo y lo más especial revelado a unos pocos que lo aman, tenemos comunión con Él y lo seguimos. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que consideremos cuán grande es ese misterio, ese conocimiento profundo, dice, Dios fue manifestado en carne. Y a veces nos cuesta mucha dificultad entender que el creador del cielo y de la tierra se puede haber manifestado de manera corpórea aquí en la tierra. Él fue manifestado en carne. Él fue manifestado en semejanza de hombre. Y como vivió en semejanza de hombre en medio de los hombres, enseñó a los hombres a asumir actitudes, comportamientos y conductas. Y por eso dice que Él existiendo como Dios. Este texto que está en la pantalla dice, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Realmente esta palabra es una metáfora, es un lenguaje simbólico, porque está diciendo que Elohim siendo Dios mismo,
y teniendo forma de Dios, al venir aquí como un humilde siervo, manifestado en carne, manifestado como un hombre, entonces está usando esta simbología. No quiso usurpar el hecho de ser Dios, porque Elohim es Dios arriba en el cielo, eterno, santo, perfecto, pero en la tierra sí es Elohim, pero fue manifestado, disminuido, humillado como un siervo sufriente. Y esa, ese secreto, ese conocimiento íntimo que nos da la escritura, para muchas personas es difícil de comprender. Y por eso él está diciendo que es Elohim del cielo, santo, perfecto, eterno, al venir aquí como manifestado en carne, está usando una metáfora, un lenguaje simbólico. Ese siervo que estuvo aquí en la tierra, que es Elohim mismo, eterno, no usurpó aquí en la tierra el ser Dios, merecedor de honor, de reconocimiento, de acato, de respeto, de sometimiento. Y a cambio de aferrarse a eso, dice, se despojó a sí mismo, se disminuyó. Esta palabra se despojó a sí mismo, el apóstol Pablo la está usando como un exhortativo a nosotros. Nosotros debemos despojarnos de un tirano que se llama el ego, el orgullo, que se expresa tan vasto, tan grosero, tan insolente. Y dice que ese siervo aquí en la tierra se disminuyó de tal manera que se despojó a sí mismo mientras pasó aquí en la tierra, estuvo despojado, tanto que muchos nunca se dieron cuenta que estaban ante el mismo Dios. Cometieron todo tipo de improperios, de injusticias, de violaciones, de atrevimientos y no sabían que estaban haciéndolo con el mismo eterno creador y rey de los cielos. Pero él vino aquí, dice, vaciado de sí mismo, disminuido de sí mismo, y mientras estuvo aquí, tomó forma de siervo. Hizo como una metamorfosis. Tomó aquí en la tierra el creador de los cielos y la tierra, forma de siervo, hecho semejante, no hombre, hecho semejante a los hombres. Y dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tal fue la manera como él se vació de sí mismo. El nombre más grande, el nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, se vació, se humilló para podernos redimir. Qué maravillosa es la obra de la salvación. Y dice que estando en esa condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Y como resultado de esto, entonces se reveló el más maravilloso misterio, voy a usar esa palabra, ¿sí? Y es que lo que él siempre por la eternidad ha sido, en un momento en el tiempo y en la historia, por su resurrección de entre los muertos, él mismo, dice aquí el verso, Elohim mismo en el verso 5, por lo cual Dios también lo exaltó a ese siervo, la manifestación de él eterna en el cielo, pero que aquí estaba como siervo, a ese siervo él mismo, humillado, vaciado, disminuido, a ese nombre, él, producto de ese sacrificio perfecto y de la resurrección de los muertos, él mismo exaltó hasta lo sumo su propio nombre y dice, y a ese siervo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Yehoshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es el Señor,
para la gloria del mismo Adón, del mismo Abba. Esto es realmente precioso, porque hablando de que es mejor el buen nombre que el buen perfume, y eso lo explicamos hace 3 semanas, hoy voy a hablar, estoy hablando del nombre sobre todo nombre. El nombre, más que un sonido en hebreo, en la cultura de la escritura, significa identidad, significa reputación, significa autoridad. Y aquí está diciendo que esa reputación, que esa autoridad, que ese nombre, que esa identidad es por encima de todo nombre, es por encima de toda autoridad, es por encima de todo título, de toda potestad. Vemos a los hombres a lo largo de la historia, aquí en la tierra, emperadores, reyes, tantas personas que por una temporalidad muy corta tienen un nombre y lo hacen brillar por su poder económico, político. Pero dice la escritura que el nombre, la identidad, la reputación, la autoridad de este nombre que humanamente fue conocido aquí en la tierra como Yehoshua, tiene un nombre, sobre todo nombre. No se está refiriendo a una simple palabra, está hablando de un estatus, está hablando de una identidad, está hablando de una autoridad suprema que ostenta Yehoshua después de la resurrección. Aun cuando en este momento todavía esta realidad gloriosa es un tesoro en el corazón de unos pocos, vendrá un día muy pronto cuando esto sea una realidad y toda lengua, cuando Él regrese, confiese que Yehoshua es el nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando ocurra que toda rodilla de los que están en los cielos, el mundo angelical, el mundo espiritual, de los que están en la tierra, todos los reyes de la tierra, la escritura dice, vendrán y le adorarán y declararán que Él es el nombre sobre todo nombre. En la cosmovisión de la escritura hebrea, entonces el nombre no es como una etiqueta fonética, porque el nombre expresa naturaleza, el nombre expresa carácter, el nombre en la escritura hebrea expresa autoridad, el nombre en la escritura hebrea expresa fama, expresa la reputación de una persona. Aquí en Proverbios voy a cambiar la pantalla para que lo veamos desde esta perspectiva. En Proverbios dice 22:1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Más vale el ser apreciado que la plata y el oro. Y aun cuando esta es una preciosa expresión, una exhortación, un llamado a buscar ese nombre, como hemos estado expresándolo como una determinación esta semana, que un buen nombre se construye y que es mucho más valioso que las muchas riquezas y que se aprecia más que la plata y el oro. Lo que quiero usarlo esta tarde es para compartir el valor en la mentalidad de un hebreo de los tiempos de la escritura, el concepto de nombre, que expresa estas cosas. Cuando la escritura dice que Yehoshua recibió el nombre que es sobre todo nombre, no significa que se le cambió de nombre a Yehoshua después de la resurrección, porque ese fue el nombre que él recibió al nacer.
Cuando Miriam, su madre, a quien el ángel la visita, está sorprendida por la visita y por la revelación del ángel. Él le dice, pondrás su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo. Ya nosotros entendemos que el nombre hebreo Yehoshua significa Adonai salva. Entonces, cuando él resucitó, no se le cambió su nombre, Yehoshua, porque ese es el nombre que él mismo se asignó para hablar de su función de Salvador. Entonces la pregunta sería, ¿qué nombre es el que le fue dado? Porque no se le cambió de nombre. Lo que se afirmó es que ese nombre es un nombre que está por encima de todo, porque es el mismo nombre de Adonai, el mismo nombre de Dios, el mismo nombre de Elohim, porque refleja su carácter, su autoridad, porque refleja su esencia, porque Yehoshua, Adonai en la tierra, vino como un hombre sencillo, pero muy pocos percibieron que estaba revestido con el nombre, con la autoridad total del nombre de las cuatro letras Yod Hei Bab Hei en hebreo. Y lo que expresa esta afirmación es para que en el nombre de Yehoshua, el mismo nombre, ya lo vamos a ver ahora, se doble toda rodilla y toda lengua, confiese que Yehoshua es el Mesías, para gloria de Abba. Pero esto que fue expresado en el tiempo y en la historia como un acto maravilloso, espiritual y glorioso en las esferas celestiales en la resurrección de Mashiach, fue dado a conocer aquí en la tierra, porque en el cielo Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es el único que tiene la potestad de ser Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Hay una profecía maravillosa que quisiera compartir con ustedes en Isaías 45, versículo 23. Lo tengo allí en la pantalla y está diciendo el profeta Isaías. Dice, por mí mismo he jurado. Isaías profetizó muchísimo tiempo antes del Mesías, 750 años antes del Mesías. Y como la palabra del profeta es la palabra de Adonai, Adonai a través del profeta en Isaías 45, 23 está diciendo, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Miren esta preciosa palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento. No es que en ese tiempo, en ese día, en ese momento histórico de la resurrección, Él llegó a tener un nombre, sobre todo nombre, delante del cual se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría. No, Él está haciendo un anuncio profético de su regreso, pero Él, eterno en los cielos, es el único que hace que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua preste juramento. Pero aquí está lo que podríamos llamar un misterio, un secreto profundo de la misma escritura, por supuesto, porque no es un secreto esotérico, no, es un secreto revelado en la escritura a los que buscamos la escritura. En esta misma profecía, en Isaías 45, el versículo 18, hay una expresión maravillosa que dice, ¿quién lo ha dicho desde entonces? ¿Quién conoce el pasado, el presente y el futuro? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo? Yod, Hei, Bab, Hei, las cuatro letras. ¿No he sido yo? Achen. Y no hay otro Dios fuera de mí. Él mismo está afirmando que fuera de él no hay otro Dios. Y entonces está diciendo Dios justo y salvador.
se está atribuyendo el carácter de justo, pero también él, Adonai, Elohim, Hachén, está diciendo que Él es Salvador. Pero aquí está el misterio. No hay ninguno, no hay ninguno, excepto yo. Y luego dice, mirad a mí y sed salvo todos los confines de la tierra. No hay ninguno. Pero él mismo dice, Dios que se esconde, Dios que se muestra velado, Dios que es disminuido. Entonces viene a la tierra disminuido. Muy pocos reconocieron en el hijo de Miriam y de Joseph al creador de los cielos y la tierra, porque no podían entender sin revelación en su mente que ese, con apariencia de hombre, era el mismo creador de los cielos y de la tierra. No podían entenderlo. Pero entonces, cuando el apóstol Pablo está compartiendo esta porción de Filipenses de esta tarde, lo que está diciendo es que eso que él está expresando ya fue expresado por el profeta Isaías, donde Hachén mismo está diciendo que ante él se doblaría toda rodilla. Y el apóstol Pablo simplemente está tomando la expresión profética de Isaías, declarando que este, con apariencia de hombre, sencillo, que vino montado sobre un asno, es el creador de los cielos y de la tierra, y que por un acto maravilloso de justicia, mediante el cual murió por nosotros y puso su cuerpo sin mancha y sin pecado en el madero, porque tenía poder para poner su vida allí y luego volverla a tomar por la resurrección. Por eso Él está declarando que llegará el día cuando Él regrese en que toda lengua confesará que Él es el nombre sobre todo nombre. Bendito Dios que hoy usted y yo no necesitamos que eso ocurra porque ya sabemos y ya le damos el honor de ser el nombre sobre todo nombre. El nombre de Adonai, entonces, de Yehoshua, de Jesús, está asociado con autoridad divina incuestionable. Y todos los creyentes del segundo templo, del primer siglo, entendían que el nombre, decir el nombre Hashem, era una manera reverente para hablar del Elohim del cielo mismo. Había una fórmula en hebreo, por supuesto, en el primer siglo, que decía Bachem Adonai, que significaba en el nombre del Señor. O sea, con su autoridad. Yehoshua ha sido, mis hermanos, investido con el nombre de Hashem, no como un ejercicio fonético, sino en su plenitud de autoridad, en su plenitud de identidad divina, en su plenitud de supremacía sobre todo poder y sobre todo dominio. En Efesios 1:20 al 22, el apóstol Pablo dice que al resucitar de los muertos y que al haber regresado a los lugares celestiales, fue sentado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. El nombre de Yehoshua, el nombre de Jesús, está en su lugar de honor de regreso de donde vino, en la diestra, en el lugar de preeminencia, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y ha sido puesto por cabeza de la congregación. Este es un sentido maravillosamente profundo del nombre. Cuando tú y yo invocamos su nombre, cuando tú y yo clamamos por libertad, cuando tú y yo clamamos por una respuesta, cuando tú y yo luchamos espiritualmente
por nuestras propias cargas, cuando nosotros abrazamos una promesa en medio de momentos de crisis y oramos a Yehoshua, a Jesús, estamos invocando su poder, su autoridad, su gloria. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro hay salvación. Por eso es importante proclamar el Evangelio. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando tú y yo invocamos su nombre, cuando nos arrodillamos para orar, cuando clamamos por misericordia, cuando oramos por un hijo, por una hija, por un amigo, por una esposa, estamos invocando, estamos llamando la autoridad suprema del mismo creador del cielo y de la tierra, Yehoshua Hamashiach. Pero yo quisiera que miráramos un poquito panorámicamente la escritura para que veamos esto que parece un misterio en la mente del Creador, una bendición sublime para nosotros. Yo quisiera invitarles a que fuéramos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Aquí lo tengo, mis hermanos. Quisiera que miráramos estos textos, les pongo en contexto. Vamos a ver el nombre sobre todo nombre declarado en Filipenses, vamos a verlo en Éxodo. Y vamos a verlo en toda la plenitud de su identidad de justo, de salvador, de lleno de gracia y lleno de verdad. En un momento muy crítico del pueblo de Israel, ustedes recuerdan el momento más crítico del pueblo de Israel cuando el fracaso del becerro de oro. Cuando el fracaso del becerro de oro murieron muchas personas, pero lo más trágico para ellos no fue la muerte de tantas personas por este acto triste de idolatría. El Elohim que les había prometido ir con ellos por el camino, manifestarse en la nube, manifestarse en la columna de fuego, habitar con ellos en el santuario, dijo, no puedo ir con ustedes porque a causa de su maldad, su cercanía a mí les seguiría causando muerte, porque un hombre, un ser humano caído como nosotros, no puede acercarse a Adonai sin que muera. Por eso estamos esperando la redención final para que seamos semejantes a Él y despertemos a su semejanza. Pero mientras eso no ocurra y la redención final no ha llegado, no podemos acercarnos a Dios. Físicamente no, porque morimos, porque no resistimos su poder y su santidad. Entonces, previendo Dios que Israel iba a seguir cometiendo esta clase de atrocidades, Él le dice al pueblo que Él va a enviar su mensajero, pero que Él no va a ir en medio de ellos. Y esto se convierte en un momento muy crítico para el pueblo de Israel. En un momento hay un diálogo maravilloso entre Moisés y el Creador. Y en el momento de este tremendo conflicto, aquí está el texto, lo tengo en la pantalla, espero lo estén viendo. Solamente quisiera que uno de ustedes me diga si está viendo este texto en la pantalla. Simplemente abre su micrófono y me dice, sí, pastor. Sí, pastor. Gracias. Quiere decir que estamos viendo Éxodo 33:18, donde tengo mi cursor. Sí, señor. Gracias, Anderson. Miren este diálogo. Entonces le dijo Moisés, te ruego que me permitas ver tu gloria. En otras palabras, te ruego que me permitas verte.
En otras palabras, te ruego, permíteme ver tu rostro, porque el rostro del Señor es la gloria del Señor. Por eso le dice, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice, yo haré pasar toda mi benignidad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre. Conectémonos con Filipenses ahora. Yo proclamaré delante de ti el nombre de Achén. Y luego le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Pero miren esta máxima aquí, donde está mi cursor. Dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Ya lo expliqué por qué. No verás mi rostro. La escritura dice en el Evangelio, a Elohim, a Dios, nadie lo vio jamás. Fue Yehoshua cuando estuvo aquí en la tierra, Dios corpóreo que dio a conocer a Dios, pero un Dios humillado, disminuido, salvador. Pero la realidad es, no podrás ver mi rostro, pues no me verá hombre y vivirá. Y añadió Elohim, he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te voy a poner en una hendidura de la roca, como en una grieta de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que yo haya pasado, para que Moche no muriera. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro santo, perfecto, lleno de luz, más fuerte que la luz del mediodía, no podrás, no se dejará ver. Y entonces sigue el texto y llega el momento cuando ocurre esta conversación. Espero que estén viendo el texto, estoy en Éxodo 34:5. Y Achén, Yod-Hei Bab-Hei, descendió en la nube y allí estuvo con él, con Moche, dice, proclamando el nombre. No se dejó ver, pero proclamó el nombre, proclamó a Achén y dice, pasó pues Achén por delante de él proclamando, no se dejó ver, pero se dio a conocer. Nosotros no lo podemos ver, pero él se da a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? Da a conocer su identidad, da a conocer su carácter, da a conocer su bondad, da a conocer su verdad, su misericordia. Mírenlo aquí. Achén no se deja ver, pero proclama su nombre y dice Achén, Achén, Elohim. Y aquí se deja ver mostrando su nombre misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Si usted es un lector juicioso de la escritura, esta es una descripción maravillosa de Jesús. Esta es una descripción maravillosa de Yehoshua que pisó esta tierra, porque ¿quién es misericordioso y piadoso sino Yehoshua? ¿Qué es misericordia? Es un atributo de él que en el hebreo más estricto significa amor del vientre materno, amor entrañable. Rahamín es una palabra que indica el amor de las entrañas, como el de una madre. Esa es una expresión del carácter de Adonai. Él no se dejó ver, pero él proclamó su nombre, misericordioso, clemente. Y luego dice, lento para la ira, grande otra vez en misericordia y verdad. Él está dejándose conocer, él está diciendo que su nombre implica misericordia, implica clemencia, implica paciencia, implica otra vez misericordia y verdad. Pero luego dice
que guarda misericordia a millares. Y aquí está en el libro de Éxodo, 1200 años antes de que el Mesías muriera en un madero, dice que guarda misericordia, que carga. Aquí está el siervo sufriente de Isaías 53, que cargó nuestros dolores, que sufrió nuestros pecados. Aquí está, dice que guarda mi misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión, el pecado. Qué hermoso. Cuando Filipenses dice que a él se le dio un nombre sobre todo nombre, a ese siervo humilde, a esa expresión de Adonai humana, manifestado como hombre, lo que la escritura está diciendo es que este episodio en Éxodo que plantea una visión conceptual de lo que es Adonai, ¿sí? Cuando Moisés le dice, déjame ver tu gloria, Achén le responde, no podrás ver mi rostro, pero vas a escuchar, vas a ver mi bondad. Y a cambio de permitirle ver su rostro, proclama su nombre. Y aprendemos con esto una lección preciosa. Su nombre está ligado a su gloria. Su nombre está ligado a su carácter. Su nombre es su propia presencia. Y la escritura, entonces, a cambio de dejarse ver, se deja oír y se da a conocer. Proclamó Yod Hei Bab Hei, Yod Hei Bab Hei, Yod Hei Bab Hei. 3 veces el nombre, 3 veces. Y luego que lo proclamó 3 veces, entonces dice compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Aquí el Creador no le está diciendo a Moisés y a nosotros, mi nombre es Yod Hei Bab Hei y se pronuncia así. No, él lo que hizo fue revelar lo que su nombre significa. ¿Y qué significa su nombre? Que es Rahamín, compasivo, con un amor desde las entrañas para el más débil entre los débiles, cualquiera de nosotros. Que es clemente, que significa que otorga gracia. Que es lento para la ira, que es abundante en bondad, que es lleno de verdad, de fidelidad, de estabilidad. Es decir, Él no nos permite verlo ahora, pero es como si lo viéramos. Y un día tomó esa gloria desde antes de la creación del mundo que le pertenece y tomó un cuerpo y vino y lo puso en esta tierra donde muy pocos le descubrieron. Yo me pongo a pensar a veces, Herodes nunca supo a qué niños persiguió para matar. Poncio Pilato no supo a quién condenó. El sumo sacerdote Caifás hubiera entendido por revelación que ante ese siervo humilde que cuando le juzgaron no abrió su boca, estaba ante el creador del cielo, la tierra, los cielos, la tierra y el mar. Si hubieran tenido esa reverencia, ese reconocimiento y ese temor, hubieran entendido delante de quién estaban. En algún lugar del Evangelio, en Juan 17:6, el Mesías dice, hablando de Elohim en el cielo, que lo conocemos como Padre, dice, he manifestado tu nombre. Porque cuando Él estuvo en esta tierra, Él vivió delante de sus discípulos ese carácter manifestado en Éxodo. Cuando dijo, he manifestado tu nombre, lo que dijo es, al poner mis pies santos y perfectos sobre esta tierra, he mostrado la misericordia, la verdad, la paciencia,
la justicia del Creador de los cielos y la tierra. Lo que está diciendo la resurrección de entre los muertos es que aquel Creador del cielo y de la tierra que tuvo poder para poner su vida aquí y luego volverla a tomar, y ese día afirmar al mundo espiritual el poder de su nombre, lo que está expresando es lo que Él es por la eternidad. Cuando el apóstol Juan lo comunica en el Evangelio, en Juan 1:14, él toma las palabras de Éxodo 34:6, porque él dice, el verbo se hizo carne y dice, lleno de gracia y de verdad. Mírenlo aquí en Éxodo, misericordia y verdad. Unos pocos hombres. Juan era el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de su Mesías. Tuvieron la revelación maravillosa y por la gracia de Dios, nosotros también hoy. Cuando Él escribe su evangelio, dice el verbo. Cuando Él dice lo que era desde el principio, ya nosotros que estudiamos el libro de Génesis, entendemos a qué se refiere ese principio. Lo que era desde el principio, dice la Escritura, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, vimos su gloria, la gloria de Adonai. Y cuando él escribe su evangelio, él toma nota exacta de Éxodo 34:6, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que Yehoshua es exactamente el nombre de Adonai en acción en la tierra. Simplemente en Sinaí él se revela su nombre como misericordia y verdad. Pero esa esencia divina, un día, bendito Él mismo, se manifestó en carne. Y por eso Yehoshua dice, yo hice visible aquí en la tierra ese nombre. Y podríamos hacer un paseo por toda la escritura. Y en toda la escritura, ese nombre es glorificado y es exaltado por encima de todo. Todo este texto maravilloso de Éxodo sienta un fundamento para entender en el Evangelio, en Filipenses, el significado del nombre sobre todo nombre. Yehoshua no vino aquí a otra cosa que a encarnar el nombre de Hachén en toda su expresión, en toda su totalidad, su carácter, su gloria, su justicia, su misericordia. Pero podríamos hacer un paseo por toda la escritura. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Hachén, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es el Salmo 103:8? Es un eco de Éxodo 34:6. Y además de que ese salmo es un eco de Éxodo 34, aquí en la tierra, la referencia de esa realidad maravillosa se llama Yehoshua. En toda la profecía el concepto de invocar el nombre de Hachén no es una fórmula mágica. Invocar el nombre de Hachén no es una pronunciación ritual. Invocar el nombre de Hachén es un acto de confianza en el carácter que Él nos ha revelado. Cuando tú estés afligido, estés angustiado, cuando tú estés amenazado, cuando tú estés desalentado, invoca el nombre sobre todo nombre, no como una fórmula mágica, no como un ritual inentendible y mágico, sino como un acto de tu fidelidad, de que tú conoces su carácter, porque ese mismo carácter lo manifestó aquí en la tierra, en apariencia de hombre, Yehoshua HaMashiach. En toda la escritura, mencionar el nombre de Adonai, Hachén, Yehoshua HaMashiach, es una
implicación de que yo confío y sé quién es Él. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ah, qué precioso, mi hermano. Cuando estemos en aflicción, confiarán los que conocen tu nombre. Pidámosle al Señor que este sea un año para conocerlo mejor, que cuando tú y yo nos llamemos del nombre, sobre todo nombre, lo hagamos con respeto, lo hagamos con temor, lo hagamos con reverencia. Conocer su nombre no significa saber cómo se pronuncia. Conocer su nombre significa entender su carácter revelado desde Éxodo, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Esas dos palabras, ese matrimonio de misericordia y verdad, son el carácter y el atributo de santidad y salvación del Mesías. Lleno de misericordia, por eso no nos quería condenar, pero lleno de verdad, no nos podía perdonar, porque por la verdad se conoce que violamos la escritura. Entonces, dice la escritura, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron, lo dice el Salmo. El misericordioso se encuentra con el verdadero y dice, para amarlo, yo tengo que asumir sobre mi cuerpo su pecado. ¡Qué maravilla! Los que confían en Él conocen su nombre. El Salmo 27 dice, estos confían en carros. Qué triste es confiar en las cosas. Aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Achén nuestro Dios haremos memoria. ¿Hay alguna situación, mi hermano, para que hagas memoria del nombre de Hashem? ¿Hay alguna situación de nuestra vida donde los objetos, los carros, los caballos, cosas que significan poder, fuerza humana, te fallaron? Del nombre de Hashem, haz memoria, porque hacer memoria del nombre es invocar, es declarar que nosotros dependemos del carácter fiel, no de los recursos humanos. No dependamos de los recursos humanos. Algunos confían en carros porque es que no conocen el nombre. Otros confían en caballos porque no conocen el nombre. El Salmo dice que Él no se alegra en la fuerza del caballo, Él se alegra en los que confían en su nombre. Dale gracias que nosotros tenemos el honor y el privilegio de conocer el nombre. La escritura por toda ella pasea la palabra desde Génesis 4:26 dice, entonces comenzaron a invocar el nombre de Achén. En un tiempo de terrible oscuridad espiritual, hubo un grupo de hombres que comenzaron a invocar el nombre de Achén. Esa palabra, el nombre de Achén, invocar el nombre de Achén en la escritura significa que nosotros adoramos con entendimiento. Nosotros entendemos su carácter. Cuando nosotros estamos en su presencia, tenemos claridad de que Él es fiel, de que Él es paciente, de que Él carga con la iniquidad, la rebelión y el pecado. Invocar el nombre significa pedir ayuda, confiando en su fidelidad. Cuando nosotros comunicamos el Evangelio, cuando nosotros iniciamos conversaciones espirituales con los amigos en medio del entorno en que vivimos, nosotros tenemos el privilegio de proclamar quién es Él y hagámoslo con libertad, hagámoslo en el poder del Espíritu de aquel que está en nosotros. Y así podemos ver en los profetas. Joel 2:32 dice, sucederá, miren esta promesa, sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Achén, dice, encontrará escapatoria. La palabra que dice ahí será salvo no se refiere netamente a salvación
en el sentido del depósito de la vida eterna. Pero hay momentos de nuestra vida en que necesitamos hallar escapatoria. Invoca el nombre sobre todo nombre. Cuando el apóstol Pedro, el día de Chabuot, Pentecostés, en Hechos 2:21, está comunicando el evangelio ante el impacto maravilloso de la venida del Espíritu de Dios, él está nombrando a Joel 2:32. En Hechos 2:21 dice: sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoquemos este año en los tiempos de necesidad, dificultad y en todo tiempo, cuando requiramos escapatoria, salvación de situaciones más grandes que nosotros, invoquemos el nombre. Pablo en Romanos 10:13, comunicando el Evangelio, dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mis hermanos, necesitamos que cada miembro de nuestra familia, nuestra casa, nuestro entorno cercano sepa invocar en momentos de dificultad el nombre del Señor. Ambas expresiones proféticas de Joel son usadas en momentos contundentes de comunicar la buena noticia por Pedro el día de Chabuot y por Pablo en Romanos, porque ellos sabían lo que implica invocar el nombre de Achén. Invocar el nombre de Yehoshua es invocar el nombre de Achén, porque él es el portador de ese nombre. El texto dice: bendito el que viene, las traducciones dicen en el nombre del Señor. El Mesías no vino en el nombre del Señor. Esa traducción es ambigua. El Mesías vino con el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene con el nombre del Señor. Era lo que gritaban las multitudes cuando extendían sus palmas y sus paños para que él pasara montado humilde en un borrico, en un asno hijo de asna. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Hachén? Confíen en el nombre de Hachén, apóyense en su Dios. Isaías estaba hablando del Mesías. Cuando la escritura menciona el nombre de esta manera, está hablando de refugio, está hablando de certeza, está hablando de fidelidad. Jeremías 10:6 dice: no hay semejante a ti, Hachem. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mi hermano, su nombre es potencia activa en momentos de necesidad. Su nombre es potencia activa en momentos de lucha espiritual. Su nombre es potencia activa en momentos de confusión. Cuando tengas un ataque del mundo espiritual. En estos días hablaba con un hermano que me decía que a medianoche tuvo una experiencia horrible. A veces en sueños tenemos experiencias horribles. No te dejes avasallar. Procura cuanto antes sentarte y luego arrodillarte y proclama el nombre poderoso, porque la escritura dice: no hay semejante a ti, Achén, grande es tu nombre y grande en poderío eres. Todos los salmos, los profetas coinciden en lo que implica pronunciar el nombre. No es una pronunciación fonética, yod, hei, bab, hei. No es pronunciar las 4 letras hebreas. Es conocer su carácter misericordioso, lleno de verdad, clemente, lento para la ira. Bendito su nombre. Entre más oscuro se vuelve el panorama del mundo, más necesitamos conocer el nombre, más necesitamos invocar el nombre, más necesitamos honrar el nombre. Invocar el nombre es adorarlo en espíritu y verdad. Invocar el nombre
es vivir conforme a la naturaleza de ese nombre. Yehoshua manifestó plenamente ese nombre. Por eso la escritura dice, en ningún otro nombre, Yehoshua, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Miren todo el honor que la escritura le da al nombre, sobre todo nombre. Proverbios 18:10 es una promesa maravillosa que me han bendecido cantarla muchos años. Torre fuerte es el nombre de Achén. A él correrá el justo y será levantado. Qué precioso. Torre fuerte es el nombre de Achén. Miren qué maravillosa es esa profunda declaración hebrea de Filipenses 2, del 7 al 11. Lo que el Evangelio está haciendo es una declaración de todo el Tanaj, de la Torá, de los profetas, de los escritos. Todos los creyentes del primer siglo entendían, todos esos hermanos judíos del primer siglo, discípulos de Mashiach, todos esos creyentes de las iglesias del primer siglo entendían que invocar el nombre del Señor es confiar en la autoridad de Hashem. Cuando Pablo está expresando que al Mesías le fue dado un nombre sobre todo nombre, él está expresando algo que en el tiempo, por la resurrección de los muertos, se declaró como una victoria contundente contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por eso la escritura dice que él anuló todos los decretos, los derechos legales del enemigo para maldecirnos por causa de nuestro pecado, anuló toda acta de decretos que había contra nosotros en el madero y exhibió a las potestades y a los principados derrotados en el madero y en la resurrección. La salvación no viene por pronunciar cuatro letras hebreas, Yod, Hei, Bab, Hei. La salvación viene por reconocer y confiar en aquel que porta el nombre sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach, y lo manifiesta. Pero esto nos pone frente a un tremendo compromiso a los que conocemos el nombre. Y quisiera que fuéramos a Romanos, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 15, a todos los que conocemos su nombre. Porque esto se convierte, vamos a decir, como en una cadena que tiene que ser accionada por el Ruach, por el Espíritu de Dios. Y el apóstol está diciendo, espero que lo estén viendo en la pantalla, aquí hay una cadena de fidelidad, voy a llamarla así. ¿Cómo pues invocarán el nombre? Ya sabemos qué es el nombre. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? Piensa en tu vecino, tu amigo, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu compañero de trabajo, aquel con quien haces negocios. Piensa en él, cómo él invocará a aquel en quien no cree. Y luego el apóstol sigue, ¿y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Cómo tu amigo va a oír si tú y yo no le hablamos? Del nombre, sobre todo nombre. Aquel a quien correrá el justo y lo levantará. Y sigue el apóstol diciendo, ¿cómo oirán? Miren la cadena, invocar si no creo, creer si no he oído. Y luego, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique del nombre, sobre todo nombre, que nosotros por gracia, misericordia y fidelidad conocemos? ¿Cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas.
¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está enseñando que invocar el nombre implica primero oír acerca del Mesías, pero hay que oír de manera correcta de alguien que conozca el nombre para que pueda mostrar quién es Él y quién dice ser Él, para que como resultado ese amigo mío, ese hijo mío, ese pariente mío pueda confesar ese nombre con la misma confianza que yo lo hago. ¿Cómo una persona puede invocar a aquel de quien no ha oído si no lo conoce, si tu entendimiento no le da? Porque hace falta que alguien sea enviado para que hable, para que predique una fidelidad activa que sea basada en la revelación divina, no en un misticismo religioso, ni en un misticismo fonético alrededor de un nombre que muchos no saben de qué se trata. En Romanos 10, Pablo nos enseña que invocar el nombre es confiar en el carácter revelado y que ese nombre está plenamente manifestado en Yehoshua. Por lo tanto, invocar a Yehoshua como Señor implica salvación, porque Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremenda es la invitación de Adonai a conocer su nombre. Qué responsabilidad grande significa cada persona que conoce ese nombre. Hace unos días alguien me recordaba un, como un pensamiento de alguien que muere sin conocer el nombre. Y ese alguien es mi pariente, mi vecino, mi amigo. Y muere sin conocer el nombre. Es una figura en la mente de alguien. Cuando llega el juicio de las naciones y esa persona es resucitada para ser juzgada según sus obras, cuando el Mesías coloca los corderos a un lado y las cabras al otro, cuando el Mesías dice, venid a mí benditos de mi Padre, y a los cabros les dice, y ese amigo resucitado para muerte levanta su mirada y me ve a mí que no le comuniqué el Evangelio, me va a preguntar, ¿y tú sabías? Y no me lo dijiste, y yo voy acá y tú vas allá y tú no me hablaste. Nosotros no podemos jugar a la religión. Nosotros estamos aquí como unos privilegiados que conocemos el nombre, que conocemos el Sot, lo que llaman misterio, lo que conocemos un nivel profundo de revelación de la disminución de Elohim que se despojó y tomó forma de hombre para salvarnos. Nosotros conocemos ese secreto. Nosotros conocemos a aquel que dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nosotros conocemos el poder del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos callar, porque el nombre sobre todo nombre nos ha sido revelado, nos ha sido manifestado. Este año tiene que ser un año de dar a conocer el nombre. Cada uno de nosotros requiere pedirle al Espíritu de Dios que al hacer la agenda semanal, la oración semanal, hayan nombres,
hayan pedidos determinados al Señor, déjame estar al pie de esta persona, déjame estar preparado, quiero comunicar tu palabra, quiero comunicar el nombre. Nosotros no podemos vivir de manera egoísta. Nosotros estamos aquí para que esa persona en la segunda resurrección no tenga que reclamarnos nada. La semana pasada, al terminar el servicio, fuimos de una manera muy particular, conmovidos por dos testimonios muy particulares. El uno de Gabriel Gil y el otro de Santiago. Ambos relacionados con amigos conocidos que murieron inesperadamente. Creo que casi todos nosotros podemos tener en nuestro récord de historia de amigos personas que, como todos, pueden morir inesperadamente y les estuvimos cerca para comunicar el nombre y no lo hicimos. Yo quisiera invitar a Santiago. He conversado con él el domingo después de lo que él expresó la semana pasada y sé que esa experiencia para él contiene un testimonio que tiene el poder de edificarnos a todos. Y después de escuchar el testimonio de Santi, activa tu micrófono. Gracias, Santi. Tengamos un tiempo de oración en relación al nombre, sobre todo nombre. Edifícanos, Santiago. Pastor, bueno, buenas noches. Pastor, a toda la congregación. Bueno, un abrazo muy, muy grande para todos. Eh, bueno, como se pudieron dar cuenta el fin de semana pasado, al finalizar el servicio, el pastor había designado a unos cuantos hermanos para leer una determinación que de una manera u otra el pastor no las puso al azar, ¿cierto? De acuerdo a la respuesta que cada uno de nosotros fue dando por el chat. Y bueno, eh, ahí me tocó una determinación, la cual durante el servicio estuve también pues como preparando y meditando un poquito qué podía de pronto mencionar o orar de acuerdo a la misma. Para ser pues un poco breve, ir de pronto un poco más al punto esencial, de acuerdo completamente con este excelente servicio que el pastor nos acabó de dar, donde el tema fundamental es que cómo podemos invocar el nombre del Padre Yod-Heh Vav-Heh si no lo conocemos. Es una responsabilidad muy grande que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Les cuento particularmente algo que me impactó mucho a mí y ha impactado mucho a gran parte del país y les cuento rápidamente. Bueno, les quería contar, Juan Esteban y yo, mi hermano y yo, tenemos una empresa, una inmobiliaria aquí en Medellín, en Llano Grande, en la cual pues manejamos una inmobiliaria boutique donde manejamos propiedades de alto nivel. Por ende tenemos y hemos tenido acceso también, gloria a Dios, a gente de una manera u otra reconocida empresarialmente hablando, en el mundo también artístico. Hemos conocido varios personajes y hace aproximadamente como unos 2 meses y medio Juan Esteban me llamó, me dijo: Santiago, imagínate que un colega mío de Bogotá nos refirió a un artista para que le ayudemos con un tema de un arrendamiento de una propiedad en Medellín, si quieren venir a vivir de Bogotá a Medellín. Yo le dije: Juan, contame quién es. Entonces llegó y me dijo: Santi, es Jason Jiménez, el artista de música popular colombiana, música también como de despecho, muy conocido por el país. Seguramente algunos de ustedes también oyeron la lamentable noticia que sucedió casualmente el fin de semana pasado, unos 15 o 20 minutos antes de yo tener la oración por la determinación que el pastor había puesto.
Resulta que, bueno, Juan Stan me dio el teléfono, me dijo, Santiago, manejalo vos. Llegué yo, le dije, listo, Juan, veo muy difícil poderse uno comunicar con un personaje de estos porque es gente que para nadie es un secreto, mantienen una agenda muy apretada, mucho compromiso, aparte tienen su equipo de trabajo, el cual cada uno de ellos tiene sus fotógrafos, sus managers de vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención que desde el día número 1 que le hice la primera llamada, el teléfono no había sonado 2 veces y me contestó él. Para mí pues fue una grata sorpresa. De hecho le dije, Jason, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Hablas con Santiago Villa de Concept? Me dieron tu teléfono, fulanito de tal de Bogotá. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo vamos, hermano? Todo supremamente como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. De hecho, inclusive me tomé hasta el atrevimiento de decirle, viejo, ¿sabe qué? Yo pensé que usted no me iba a contestar a mí, porque tú eres una persona muy ocupada, que de pronto pues, me ibas a referir pues, de pronto con una persona de tu equipo para que conversáramos al respecto. Mi hombre Santi, ni más faltaba, hombre, aquí estamos, contame. Y bueno, me pidió que le ayudara con el tema de conseguir su casa aquí en Medellín. Y ese fue como el comienzo de muchas llamadas telefónicas, las cuales tanto él me contestaba, me llamaba, muchas veces ya empezábamos a hablar de temas muy distintos, por lo cual él nos contactó, ¿cierto? Sin decirles a ustedes que se convirtió en un amigazo mío, porque no lo fue, pero sí en una persona que de poco a poco se fue creando un vínculo más de confianza, empezamos a hablar de varios temas, yo le ayudé a conseguir el colegio de los niños, bueno, más otras cosas. Tuve la oportunidad de reunirme con él en una ocasión para mostrarle una casa. De hecho, me llamó mucho la atención porque él en ese momento estaba fuera de la ciudad. Me dijo, Santi, quiero pues conocerte, quiero que nos veamos, quiero que vamos a mirar esta casa que me estás contando. Eh, llama a mi esposa. Yo me fui con la esposa de él, con el manager de él, y me dijo, Santi, no vayan a esa última casa hasta que yo llegue, yo ya estoy cogiendo mi avión, denme una horita que yo ya llego. Yo le dije, listo, perfecto. El hombre efectivamente llegó ya en la nochecita, muy amable, conversamos mucho, y la vez que lo conocí, en el momento que lo conocí, no habían pasado una hora y se le rentó una casa y se le vendió una casa en ese mismo momento, ¿cierto? Eh, hicimos muy buena llavería, y hubo algo que me llamó mucho la atención y fue que después de que ya hablamos y organizamos los temas del contrato, nos quedamos hablando mucho y en la boca de él siempre estaba el tema del Señor, siempre si Dios quiere. Santiago, si nos podemos volver a ver con mucho gusto. Santiago, esta casa me encanta, me encantó cómo me atendieron y esta casa, si Dios quiere, va a ser mía, a no ser de que yo me muera antes de que la reciba. Eh, todo esto fue ya más o menos como a principios de diciembre, más o menos. Me llamó mucho la atención ese tema de que siempre en la boca de él estaba el tema del Señor, como en un, lo leía yo, como en un desespero por cambiar de pronto una vida de tanto ajetreo, de tanto viaje, de tanto dinero, de tanto reconocimiento, y querer de pronto ya tener su espacio con su familia. De hecho, les voy a dar un dato que conocí hasta hace poco, no lo conocía. Él murió de 34 años y a los 35 años él le había hecho supuestamente una promesa al Señor de que si llegaba a los 35 años, a los 35 años iba a dejar la música que habitualmente cantaba por dedicarse a cantar música cristiana. Desafortunadamente no es cuando uno quiera, sino cuando el Señor quiera, y cuando uno tiene un llamado tiene que correr, porque el Señor así como nos da, también nos quita, ¿cierto?
De hecho, casualmente esto que le estoy diciendo fue el último mensaje que él puso en sus redes sociales. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos teniendo muy buena comunicación y ya muchas veces cuando él de pronto está por ahí de pronto en algún hotel o algo me llama y me decía, hey Santi, mira, voy para Medellín mañana o pasado mañana, me gustaría que nos viéramos, te quiero presentar a fulanito, a sutanito, etc. Empezó lógicamente a crecer un cariño, pues porque teníamos una muy buena comunicación. Les cuento que, bueno, firmamos todos los contratos. La casa que les habíamos alquilado era para entrega el martes pasado. ¿Por qué el martes? Porque el lunes era festivo en Colombia. Yo me quedé a ver con él el martes para organizar los temas del inventario de la casa. Él quería ir a hacerle unas remodelaciones extras a la propiedad. Y un día antes de que muriera, me llamó. De hecho, yo andaba con mi hermano que me llevaba a recoger un carro. Mi hermano se bajó, me hubiera encantado que él hubiera estado, porque estos testimonios son tan fuertes y me habló el Señor tan claro que me hubiera gustado tener un testigo al lado mío para que de pronto esto que yo le estoy diciendo, que yo sé que tiene peso, tuviera mucho más peso del que le estoy diciendo. Me monté yo en el carro y me sonó el teléfono, como a las 11 de la mañana, 12. Eso fue el día viernes, porque él murió el sábado. Me llamó Santi, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Feliz año, empezamos a hablar. Y entre las cosas que hablamos me dijo, Santi, estoy tan cansado, hombre, estoy cansadísimo. En este mes que pasó prácticamente, si dormí 24 horas en el mes fue mucho. Hoy es el único día que he tenido descanso. Estoy aquí en una finca en los Llanos Orientales. De hecho, me dijo algo y yo a veces tiro pues como charlas así como con doble sentido, pero cosas que son extrañas. Digo, mi Santi, apenas me entregué en la casa, yo ya en enero voy a estar un poco más tranquilo, te invito para que te vengas para la finca con tu familia, nos venimos en el avión mío. Llegué yo riéndome, le dije, no, papá, yo no esos aviones tan chiquitos, yo no me monto, yo me voy en un avión comercial. Y se murió de la risa. Bueno, son como cositas que ya habíamos inclusive hablado anteriormente, porque el hombre tenía pues como un apasionamiento muy grande por los aviones. De hecho, hasta a veces el piloto le dejaba volar el avión en algunos sectores, esto y lo otro. Me dijo, me habló una cosa muy bonita y fue que me dijo, Santi, mira, realmente yo ya quiero estar un poco más tranquilo, estoy feliz por la casa, no veo la hora de pasarme, no veo la hora de descansar, de desconectarme, estoy muy agotado, no veo la hora de poder compartir ya con mi familia y poder estar tranquilo. Yo, bueno, me le puse muy a la orden. Hablamos pues de otras cosas. Eso fue el viernes en la mañana. Llegó el sábado por la tarde, recibo una llamada, un WhatsApp del pastor donde me dice, Santi, te gustaría de pronto hacer de pronto un comentario, orar por una determinación, vamos a comenzar con esta situación. Le dije, pastor, con mucho gusto, yo le respondí de una y me tocó una determinación que se las voy a leer. Dice, renuncio a la comodidad de mi ser para abrazar el peso glorioso del llamado de Elohim. Al principio, como para cada uno de ustedes leer esto, si uno dice, bueno, renunciar a la comodidad de mi ser para abrazar el peso glorioso del llamado de Elohim. Ok, muy bien. Dije yo, claro, sí, lo empecé como a meditar para ver qué decía en el servicio. Faltando, sí, tipo más o menos 6:30 de la tarde, recibo un mensaje. Santiago, mira, se mató este amigo. Así. Sí, mira, están por todas las noticias que se acabó de caer el avión en el que estaba. Yo en ese momento estaba leyendo la determinación casualmente porque ya sabía que en 5 o 10 minutos el pastor me iba a decir, Santi, comienza. Se me pasó en ese momento, se me pasaron 1000 cosas por la cabeza porque sentí
ese llamado que tenía y que cada uno de nosotros tenemos como si le hubiera fallado al Señor, ¿cierto? Teniendo el conocimiento que tenemos, porque es que si uno no tiene el conocimiento, pues vaya y venga, pero teniendo el conocimiento que tenemos, que cada uno de nosotros sabemos que el que menos sabe, sabe demasiado para lo que vemos en la calle. Tenemos un pastor que de hecho me gustó mucho, que nos pegó un jalón de orejas a todos la semana pasada. Digo, bueno, para eso tenemos los folletos. ¿Cuántos folletos no imprimimos? Los hemos repartido. ¿Dónde los tienen? Esos folletos no son para guardarlos, son para ponerlos en práctica. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza porque dije, yo soy una persona que soy de un temperamento más bien fuerte, no soy muy sensible a momentos duros. Trato muchas veces de ser muy fuerte, ese es pues como el carácter que tengo. Y fue algo que yo no sé qué me pasó a mí. Yo sentí un dolor por dentro muy grande al pensar de que tuve mucha oportunidad de hablarle a este amigo, porque inclusive él me lo ponía en bandeja de plata. Es que yo pienso que cualquier persona que sea evangelista se hubiera derretido, porque hablarle a una persona que también tiene influencia, pues puede influenciar a muchas otras personas siempre y cuando el Señor lo toque, ¿cierto? Se me vino a la cabeza de inmediato muchas cosas que habíamos hablado con respecto a la muerte, a la familia, al Señor, a la iglesia. Y se me pasó por la cabeza el que él no fuera salvo y que hubiera muerto, y que con la última persona que hubiera podido hablar del tema era yo teniendo el conocimiento y no habérselo dado. Y algún día Iván me dijo, hablando del Señor, me dijo, Santi, imagínate tú no compartir el Evangelio y que la persona que haya fallecido cuando tú estés en el cielo con el Señor tenga la oportunidad de verlo, y que esa persona te diga, Santiago, tú cómo no me compartiste este mensaje tan importante, y mira tú dónde estás y mira yo dónde estoy. Si tú me hubieras dicho esto, yo lo hubiera recibido de inmediato. Eso me pegó a mí por dentro durísimo. Tuve un día muy duro y he tenido días, lógicamente, que es algo sobrenatural, porque sin ser familia de uno, yo he sentido como que a muchas personas nos ha dolido el fallecimiento de este muchacho como si fuera familia nuestra, ¿cierto? Es algo raro, pero así lo he percibido. El Señor, pienso que me usó a mí, aparte de que fui la primera persona que leyó la determinación que el pastor me dio, y pienso que el Señor, perdón, nos está haciendo un llamado muy grande a que está muy bien, está maravilloso, y nuestro deber es crecer, es santificarnos cada día más, es aprender más de Él, caminar en obediencia, es todo lo que estamos haciendo, que es espectacular y es un camino hermoso. Pero nada de esto vale la pena si no compartimos lo que sabemos, porque es tener un conocimiento muy grande para nosotros solos, y realmente lo que el Señor quiere es que nosotros, de acuerdo a lo que tenemos y conocemos, pues le dejemos saber a las demás personas, ¿cierto? Fue un momento muy duro, fue un momento donde sentí que el Señor me habló duro, y delante de toda la congregación, ¿cierto? Porque estamos en el servicio, fui el primero que me tocó dar la determinación, hablando con mi hermano unos minutos antes, le digo, Juan Esteban, me toca orar, y yo o sea, tengo la cabeza en otro planeta, no sé qué hacer, pero primero es el Señor. Y para mí hubiera sido también muy fácil simplemente haberle mandado un mensaje al pastor y decirle, pastor, no puedo, tuve un inconveniente, hasta luego. Después hablamos. ¿Qué hubiera pasado? Muy fácilmente esto que estamos hablando no lo hubiera dicho, no hubiera sido dado a conocer para toda la congregación, porque pues me hubiera salido, pero fue difícil manejar ese momento. El teléfono me estaba sonando por todas partes, inclusive hasta la misma gente del equipo de él, porque casualmente habían dos personas que también fallecieron con las cuales yo estaba trabajando.
también conocidos, que de pronto no tuve la misma cercanía, pero tuve manera de hablar con ellos en muchas ocasiones. Entonces, la enseñanza, el jalón de orejas, el testimonio, como lo quieran llamar, ¿cierto? Es compartamos la palabra del Señor, preparémonos, cada uno en nuestro ámbito, cada uno el que tiene, no sé, el que trabaja en cualquier trabajo, tenemos que compartir lo que sabemos, tenemos que darle a conocer a la gente lo que somos, lo que aprendemos, guardar lógicamente hoy en el grupo que tuvimos con Ivancho por la mañana, guardar muy bien el testimonio para poder tener credibilidad con las personas a las cuales vamos a hablar, porque si no, nada hacemos. Damos un mal testimonio, la gente dice, no, pues aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Me parece que es un llamado para cada uno de nosotros a que sigamos creciendo en conocimiento, pero que nos pellizquemos un poquito. Y lo hablo por mí. Yo tengo, por mi trabajo, hablo con muchísima gente y muchas veces me da pena hablar del Señor, pero como dijo la determinación, lo que me mandó el pastor, hay que renunciar a la comodidad, y la comodidad mía es ser lo más light posible, decirle a la gente lo que quiere escuchar y ya, pero no pasa nada, ¿cierto? Realmente hay que aprovechar que muchas veces tenemos acceso a personas, entre comillas, importantes, pero sabiendo que todos somos iguales, ¿cierto? El que tiene, el que no tiene, es exponer y el compartir una salvación tan grande. Y para completar esto, la cereza del pastel, les cuento ya en un minuto para no alargarme, que yo sé que todos ya estamos un poco cansados. Me estoy pasando de casa. Ayer tuve unos pintores en la casa, los cuales conoce Iván, los cuales conoce Ángela, su hermana, y Luz Marina, son cristianos tradicionales. Viven en Medellín. De mi casa a la casa de ellos se pueden demorar por ahí hora y media muy fácilmente. Yo veía que ayer se demoraron para terminar el trabajo que teníamos en la casa. Ya había comenzado el Shabbat y yo, estos están trabajando en la casa, qué pereza, esto y lo otro, no me gusta, no, Shabbat no debo de trabajar yo ni nadie para mí. Llegaron a la casa como a las 8 de la noche. Les dije, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué son estas horas? ¿Qué pasó? Y me dijeron, don Santiago, es que imagínese que se nos alargó el trabajo porque es que la misión de nosotros es compartir la palabra del Señor. Tenía 4 trabajadores en la casa, 2 pintores y 2 que me están ayudando con la mudanza, muchachos bajando el ascensor, una cosa y la otra, y ellos pararon de hacer lo que tenían que hacer para compartirle la palabra a 2 personas que estaban conmigo trabajando. El Señor nuevamente reiterando lo que había que hacer. Personas que, los digo muy humildemente, en cuestión de conocimiento, nosotros, cualquiera de la congregación de nosotros, les damos 500 vueltas a ellos, porque no saben ni siquiera qué es Yeshua, para ponerles un ejemplo. Pero estaban haciendo la labor de evangelización, ¿cierto? De compartir la palabra. Llegaron a la casa y tuve la oportunidad de quedarme con ellos. Son muchachos que andan en moto, se quedaron en la casa hasta las 12:30 de la noche. Imagínense ustedes, después de una jornada de trabajo desde las 7, 8 de la mañana que llegaron. Les compartí el Shabbat, les compartí muchas cosas muy bonitas, las cuales desde hoy me dijeron que lo iban a empezar a hacer. Y bueno, básicamente pues para terminar el día, el Señor nuevamente me reiteró, Santiago, es compartir la palabra, es evangelizar. Y el pastor me había pedido el favor de que hoy pues pudiera hablar un poco sobre lo que había acontecido el fin de semana pasado. Y bueno, les cuento pues ese testimonio, esta enseñanza tan grande. El Señor nos está mirando a nosotros con unos ojos, nos está exigiendo. Esto no es aprender y quedarnos, bueno, sé mucho y ya me quedo con mi esposa, con mis hijos en la casa. No, hay que tocar, hay que salir, hay que hablar, hay que tratar de salir de nuestro punto de comodidad, ¿cierto? Tratar de capacitarnos cada uno de acuerdo a lo que cada uno de nosotros sabemos hablar, expresarnos, para que el Señor nos dé esa fortaleza y nos dé esa convicción
de poder, como decía Iván hoy por la mañana, esos primeros 2, 3 minutos de la primera conversación pueden ser difíciles, un poco incómodos, pero ya después el Señor nos lleva de la mano y podemos servirle a Él y ser usados. Y como lo hemos hablado, lo más bonito es uno poder saber que el Señor nos haya usado a nosotros para que otra persona sea salva y el día que nos encontremos con Él, la honra sea para el Padre, pero fuimos canales para el Señor. Entonces, bueno, les quería comentar esto y bueno, espero que a cada uno de nosotros pues nos haya tocado un poco esta situación y a prepararnos es el mensaje. Muchas gracias a todos y disculpen tanto tiempo. No, muy bien, Santiago, muchas gracias.